por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección. Nación 6, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de sus plantas de personal. Bogotá, DC. Noviembre de 2023. Contenido. Preámbulo. 4.1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 4.1.1. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. 4.1.2. Procedimiento de inscripción. 6.1.2.1. Registro en el SIMO. 6.1.2.2. Consulta de la OPEC. 6.1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar. 6.1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. 7.1.2.5. Pago de derechos de participación. 7.1.2.6. Formalización de la inscripción. 8.2. Declaratoria de vacantes desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 9.3. Verificación de requisitos mínimos. 10.3.1. Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 10.3.1.1. Definiciones. 10.3.1.2. Condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 16.3.1.2.1. Certificación de la educación. 16.3.1.2.2. Certificación de la experiencia. 19.3.2. Documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 23.3.3. Publicación de resultados de la VRM. 24.3.4. Reclamaciones contra los resultados de la VRM. 24.3.5. Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. 25.4. Pruebas escritas, de ejecución y de entrevista a aplicar en el proceso de selección. 25.4.1. Citación a pruebas escritas y de ejecución. 27.4.2. Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución. 28.4.3. Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución. 28. 4.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución. 28.4.5. Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución. 29.5. Prueba de valoración de antecedentes. 29.5.3 Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial. 35.4. Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes. 31.5.5. Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. 32.5.5.1. Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada,
niveles asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 33.5.5.2 Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional, niveles asesor y profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. 37.5.6 Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 41.5.7 Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 41.5.8 Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. 41.6 Conformación y adopción de listas de elegibles. 41. Preámbulo. El presente anexo hace parte integral de los respectivos acuerdos del proceso de selección Nación 6. Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en tales acuerdos para participar en este proceso de selección. Los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas pueden ser consultados en el correspondiente acuerdo. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción. A. Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNESC, las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la etapa de divulgación de la respectiva oferta pública de empleos de carrera, en adelante OPEC, artículo 9 del acuerdo del proceso de selección. B. Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNESC, únicamente de manera virtual en el aplicativo SIMO, disponible en el sitio web www.cnsc.gov.co. C. Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. D. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al proceso de selección en la modalidad de ascenso solamente se pueden inscribir los servidores públicos con derechos de carrera de la entidad que oferta los respectivos empleos en esta modalidad, quienes deberán verificar su estado en el Registro Público de Carrera Administrativa, en adelante RPCA, de la CNESC. De no encontrarse activos en el RPCA o de encontrar su registro desactualizado, deberán solicitar a su entidad que tramite ante la CNESC su registro o actualización correspondiente, sin que la no finalización de este trámite sea impedimento para poderse inscribir en este proceso de selección en la modalidad referida. Se aclara que este trámite no aplica para los aspirantes a los empleos ofertados en el presente proceso de selección en la modalidad abierto. Los servidores públicos de carrera administrativa de la respectiva entidad, que decidan participar en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no podrán inscribirse en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, teniendo en cuenta que las pruebas escritas para una y otra modalidad se van a aplicar en la misma fecha y a la misma hora 1, en las ciudades seleccionadas por los inscritos.
Asimismo deben tener en cuenta que no podrán inscribirse para la modalidad ascenso a un empleo del mismo grado o un grado o nivel inferior. 1. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en diferentes horas. F. Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección. G. Con su registro o inscripción, el aspirante acepta, y, que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación, con la Registraduría Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en SIMO, botón en el perfil del ciudadano, en la opción del menú Datos básicos, y que, una vez validados, estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano. 2. Que no se podrá registrar nadie que no se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3. Que el medio de publicación, divulgación e información oficial para este proceso de selección, es el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co únicamente a través del enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarlo permanentemente. 4. Que la CNSC le podrá comunicar preferiblemente la información relacionada con este proceso de selección mediante los mensajes o alertas que genera SIMO en la sección dispuesta para ese fin o mediante mensajes de texto, SMS, enviados al número de teléfono celular registrado en SIMO, el cual debe ser actualizado por el aspirante en caso de novedades, o al correo electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo, evitando registrar correos institucionales, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, v. que de requerir cambio del correo electrónico registrado en SIMO, deberá presentar solicitud expresa ante la CNSC, adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el nuevo correo electrónico, el cual se recomienda que no sea institucional, que la CNSC le comunique o notifique a través de SIMO los actos administrativos que se expidan en las diferentes etapas de este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, entendiéndose comunicados o notificados al día siguiente en que sean depositados en el buzón dispuesto en el aplicativo para estos fines. 7. Que las reclamaciones, intervenciones o los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección solamente se pueden presentar o interponer en SIMO, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Y 8. Revisar permanentemente los términos y condiciones del uso de SIMO y demás documentos relacionados, tales como tutorial sobre este aplicativo. H. Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso de méritos.
Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el acuerdo del proceso de selección y el presente anexo. Y, durante el presente proceso de selección, los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, actualizar en SIMO datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrados con su inscripción, son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo a la CNSC, la cual deberá realizar a través del sitio web www.cnsc.gov.co enlace ventanilla única, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 1.2 Procedimiento de inscripción. Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el Manual de Usuario Módulo Ciudadano SIMO, publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co en el menú Procesos de selección, opción Tutorials y vídeos, opción Guías y manuales. Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. 1.2.1 Registro en el SIMO. Si el aspirante no se encuentra registrado en SIMO, deberá hacerlo, en la opción Registrarse, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en cada uno de los puntos del formulario denominado Registro de Ciudadano. Se precisa que el registro en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales le servirán para la verificación de los requisitos mínimos, en adelante VRM, y para la prueba de valoración de antecedentes, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO no debe exceder de 2 MB de tamaño, debe estar en formato PDF y ser legible, con una resolución entre 300 y 600 dpi. Es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar que la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección quede cargada correctamente en el aplicativo, siendo posible su adecuada consulta, legibilidad y visualización. El aspirante con discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para presentar las pruebas escritas y /o de ejecución previstas en este proceso de selección y acceder a estas cuando a ello hubiere lugar. 1.2.2 Consulta de la OPEC. El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el presente proceso de selección y verificar para cuáles cumple los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección y los requisitos exigidos para los mismos,
los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, en adelante MEFCL, transcritos en la correspondiente OPEC. Documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección, el aspirante no debe inscribirse. 1.2.3 Selección del empleo para el cual se va a concursar. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos en SIMO como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un 1. Empleo en el presente proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 2 idem. 3 idem. 1.2.4 Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los documentos registrados en el aplicativo sean legibles, con una resolución entre 300 y 600 dpi, correspondan con los requisitos del empleo seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. Para continuar con el siguiente paso, pago de derechos de participación, el aspirante debe seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4.2 del presente anexo, la ciudad de presentación de las pruebas escritas y las de ejecución a aplicar en este proceso de selección, listado de ciudades igualmente publicado en SIMO. El aspirante debe tener en cuenta que la ciudad escogida no puede ser modificada una vez confirme los datos de inscripción al empleo seleccionado. 1.2.5 Pago de derechos de